Bueno, les cuento que ya están con nosotros aquí en el estudio el comisario Nimio Cardoso. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Don Gracias Luis, por venir, no, muchas gracias por el espacio a vos, a Patricia y a Fito. Y está con nosotros el abogado Enrique Ferreira. Él es abogado del abogado Diego Lanzac. Hola, abogado, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, obviamente el caso que nos convoca es el caso que afecta hoy al abogado Diego Lanzac. Pero antes de ponerle un nombre, digamos, me gustaría, Nimio, que me expliques cómo funciona esto cuando alguien hace una denuncia sobre casos de extorsión. En este caso, la presunta víctima había hecho la denuncia incluso en compañía del presunto victimario ante una comisaría porque ella estaba recibiendo una serie de mensajes. ¿Qué es lo que hace la policía a partir de eso? Sí, así mismo es como está diciendo Luis, realmente el doctor Lanzac le acompaña a la víctima hace aproximadamente 4 meses, 3 a 4 meses atrás, en donde la ama menciona que estaba recibiendo mensajes sobre cierta situación, no recuerdo bien el contexto, pero estaba un poco preocupada. Y lo que hicimos nosotros al recepcionar la denuncia, informamos a la unidad especializada y empezamos a trabajar con la parte técnica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nosotros, la punta del ovillo era justamente empezar a hacer la trazabilidad de dónde se generaron esos mensajes. Y fue lo que hicimos. También solicitamos apoyo a la unidad especializada del Ministerio Público de Delitos Informáticos y de la unidad de antisecuestro y antiextorsión. Y es ahí donde solicitamos apoyo internacional para poder ver de dónde se generó ese perfil que estaba justamente extorsionando a la víctima. Y es ahí donde recibimos el primer informe técnico. Ese informe técnico necesitábamos validar con las telefonías, especialmente con una compañía telefónica, y ese informe nos llega y por ese informe técnico llegamos a quien estaba, o sea, creemos nosotros, tenemos sospecha que estaba generando los mensajes, ¿verdad? Eso se va a confirmar una vez que podamos hacer la extracción forense como anticipo jurisdiccional, cuando el juzgado nos autoriza a hacer la extracción y poder ver realmente esa información técnica, confirmar Ese mecanismo permite saber desde qué computadora, no solamente, digamos, desde qué computadora se formó ese perfil y se escribían los mensajes. Sí, el punto importante, Luis, es que cuando se habilita el perfil falso, en este caso Instagram, solicita todos los datos del correo electrónico y envía un código de verificación a un número telefónico. Es ahí donde empieza toda la situación, porque al enviar y solicitar se coloca en Instagram el número que después la telefonía nos informa que estaba a nombre del abogado Lanzac, ¿verdad? Y bueno, y ese código de verificación fue el que se inició, o sea, fue el punto de inicio de la investigación. O sea, ahora, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es justamente hacer toda la pericia de lo que se pudo haber escrito en ese teléfono, porque sabemos que las huellas digitales quedan ahí y tenemos equipos forenses que incluso, no siempre, pero en casos pueden extraer inclusive tanto mensajes como fotografías que se pudieron haber borrado, ¿verdad? Y lo importante de todo esto es que, como dije, las huellas digitales a nosotros nos ayudan muchísimo para poder tener más elementos que se puedan vincular o no en este caso, a la persona investigada. O sea, acá cuando hablamos de las huellas digitales no estamos hablando del dígito, o sea, de la huella que dejan nuestras manos, sino estamos hablando de digital. Tecnológicamente hablando. Claro. Lo que sigue, Luis, también tenemos que hablar de una situación, y aprovecho, que es una cuestión que siempre discutimos con el tema de hace varios años atrás. Nosotros, Paraguay no tiene legislado el tema de que les obliga a las telefonías a poder guardar los IP. ¿Por qué? Porque si eso pudiéramos haber tenido, sí teníamos un elemento de información mucho más sustentable, íbamos a tener en esta altura, porque hoy día uno se conecta del smartphone o del computador y no siempre las telefonías pueden identificar el IP de donde se generó. ¿Por qué? Porque hoy día los IP son dinámicos. Las telefonías no tienen la obligación de identificar el IP que está utilizando en este momento Fito, ni Patricia, ¿verdad? Son unos IP dinámicos que es como una piscina. El teléfono se conecta, agarra un IP, cuando dejó de conectarse sale y se va. Y es una cuestión que nos dificulta mucho a nosotros en el momento de investigar, no solo en los casos de extorsión, en los casos de secuestro, en todo, en pornografía infantil.
Lastimosamente, esa es una limitación que estamos teniendo, pero aparte de eso, yo creo que con el tema de la extracción forense vamos a tener mucho más claro de cómo se generó todo esto. Abogado, ¿su defendido tiene una versión sobre esta historia que se puede hacer pública? O sea, ¿qué dice con respecto a esto? Bueno, en primer lugar, lo que yo querría resaltar es una aclaración sobre la palabra sextorsión. Dicha palabra no existe dentro del Código Penal. Lo que sí se parece es extorsión, que no es el hecho punible por el cual mi cliente está imputado. Con respecto a tu pregunta... ¿Y él por qué causa está imputado? O sea, ¿cuál sería la carátula de su carpeta? Bueno, el doctor Delfino le imputó por coacción agravada y lesión al derecho de la imagen y la comunicación de las personas. Ok. Este último es un hecho punible a instancia de la víctima. Y los dos primeros, por supuesto, son hechos punibles de acción penal pública. Mi cliente insiste en su inocencia, puesto de que, bueno, en este momento estamos nosotros en un momento muy incipiente de la investigación y yo lo que puedo manifestarte es lo que yo sé, ¿verdad? Lo que, de acuerdo a lo que he leído en la carpeta fiscal, de acuerdo a lo que he hablado con el agente fiscal y de acuerdo a lo que he hablado con mi cliente, puedo expresar. El lunes pasado se produce la detención en sede de la Fiscalía Antisecuestro. El fiscal nos manifiesta su posición, mi cliente manifiesta su posición. Entonces, como fueron posiciones encontradas, el fiscal terminó imputándole por esos 3 hechos punibles que acabo de manifestarlo. Ok. Al día siguiente, pasado el mediodía, se realiza la audiencia de aplicación de medidas, la audiencia del artículo 242, en el cual mi cliente sale beneficiado con el arresto domiciliario. Todavía a ese momento no pude acceder a la carpeta fiscal. Al día siguiente van otros 2 compañeros de trabajo, dos abogados que trabajan en este caso conmigo, y se les niega. Pero actualmente sí ya tenemos la carpeta fiscal en donde, aparte de algunos informes técnicos proveídos por la telefonía Tigo, no encontramos otras razones por las cuales el fiscal Federico Delfino haya sostenido tener elementos de convicción para dichas imputaciones. ¿Cómo refuta usted la acusación de la Fiscalía? Lo que quiero saber, doctor, es si, o abogado, no se hizo doctor. Soy abogado. Abogado, bueno, abogado, ¿cuál es la versión de su cliente sobre lo que pasó? La versión de mi cliente es, el comienzo me podía yo adherir a lo que dijo el comisario porque es así. Él le había acompañado a la hora denunciante a sede de la Policía Nacional, en la sección de delitos informáticos, hicieron la denuncia correspondiente, de ahí parte una investigación en donde asombrosamente da como resultado de que ese perfil falso en donde la chica era molestada, supuestamente provenía del IP del teléfono del doctor Lanzat. Pero hay que saber también las circunstancias, o sea, un abanico de circunstancias que giran alrededor del caso, ¿verdad? ¿Cuáles? Ella, como ustedes sabrán, ella era funcionaria del estudio jurídico del doctor Lanzat. Ella tenía acceso a toda la informática de la oficina, a los teléfonos de la oficina. Eso incluye este teléfono que, dicho sea de paso, fue incautado por la Fiscalía. Ella tenía, o sea, utilizaba el vehículo de la oficina, ella tenía acceso a las cuentas de la oficina de modo que ella, con la clave de seguridad, sacaba el dinero de la cuenta para pagar los gastos, ¿verdad? O sea, ella tenía una relación muy estrecha con la oficina y con el doctor Lanzat. Esa relación había terminado por motivos de que los otros compañeros de trabajo le habían solicitado al doctor Lanzat que prescinda de sus servicios. El motivo no sabría yo decirlo, pero un día tuvo que separarse de la oficina, se le hizo la liquidación correspondiente y entonces deja de pertenecer a la firma. No así, ella quedó, no obstante, ¿verdad? Ella quedó con el vehículo de la oficina por un tiempo más y ese era el motivo por el cual, si es que vamos a encontrar un cruce de llamadas en donde permanentemente el número del doctor Lanzat llama al número de la chica, ¿verdad?
va a ser por el único y exclusivo motivo, claro, de que solicita la devolución de este Kia Picanto, ¿verdad? Ahora, doctor, en lo que vos estás explicando, surge como hipótesis que ella podría haber armado el perfil falso para hacer acosarse. Solo que hay un detalle. Cuando ella se va y presenta la denuncia con el doctor Lanzac, ella era funcionaria. En ese momento ella no estaba despedida ni estaba alejada del estudio jurídico, formaba parte. Formaba parte ¿Cuál de ese sería la momento. lógica de que ella Tengo arme entendido. un perfil falso y se empiece a acosar si ella en ese momento Y es- formaba parte del estudio jurídico? Es la misma lógica de por qué el doctor Lanzat tendría que formar un perfil falso para molestarla a ella, pues ellos tenían una relación de tú a tú, muy cercana. Tiene un antecedente el doctor Lanzac. La fiscal Blanca Agüero dijo que lo investigó por un caso muy similar y que encontró más de 1000 fotografías de mujeres en su computadora. Bueno, yo soy un hombre de derecho, por lo tanto siempre me voy a dejar llevar por los antecedentes judiciales. Y dentro de esos antecedentes judiciales no figura para nada otro, o sea, un antecedente igual a este. Claro, yo soy periodista y me tengo que basar en la versión de una ex fiscal que afirmó públicamente tal cosa. Y hay otro motivo también, ¿verdad? Yo en ese momento, si es que hubo ese tipo de eventos, no fui abogado defensor y no Claro. estuve en compañía Bien. del doctor Lanzat. Obviamente, no tenés por qué conocer el caso. Claro. Comisario, ¿y vos conocés ese caso? ¿Sabías de esto que contó la fiscala? Sí, nos enteramos cuando ella hizo el comentario. Realmente después el doctor Delfino se pone en comunicación con ella y le comentó los detalles de ese caso. Nosotros también después tuvimos la reunión con el doctor Delfino sobre esa situación y él nos comentó de que la abogada Agüero, en esa época era fiscal, llevó adelante una investigación sobre el señor Diego Lanzac. O sea, aunque no haya llegado a tribunales, pasa a ser relevante el hecho porque, digamos, se está investigando si hay un modus operandi, si es que se cometió determinado delito. Así mismo. Coincide nomás con lo que la chica dice, porque la fiscal dijo, hace unos 10 años una persona había denunciado a esta persona, a Diego Lanzac, que él a través de una cuenta falsa de Facebook le decía que tenía fotos suyas y debía mantener relaciones sexuales con él para no publicarlas. O sea, coincidentemente esta chica denuncia también que a través de Facebook se creó una cuenta falsa, ¿verdad? Para empezar a acosarla, ¿verdad? Sí, eso mismo, la doctora nos dio inclusive el nombre y apellido de la persona. Nosotros por razones obvias no vamos a poder revelar, ¿verdad? Pero justamente comentó los detalles y cómo llevó la investigación en ese momento, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión, me parece a mí, técnica que es indubitable. El hecho de que el perfil falso, para crearlo, o cualquier perfil, para crear un perfil en la red social, tiene que vincular con una cuenta de correo electrónico o con un número telefónico. Y en este caso, el código de verificación llega al número de teléfono del doctor Diego Lanzac para crear la cuenta desde donde se empiezan a enviar los mensajes a la víctima. ¿Qué le dice el doctor Lanzac a usted, abogado, respecto a eso? Bueno, el doctor Lanzat me manifiesta de que eso no es cierto, que él todavía tenía unas buenas relaciones con esta persona. Justamente la última vez que tuvo un acercamiento con ella fue en junio de este año, porque la misma víctima le había dicho que otra persona, una tercera, una amiga en común, la estaba molestando por A o B motivo, y el doctor Lanzat había intermediado para solucionar ese problema. Eso es lo que él me manifiesta, ¿verdad? Ahora bien, ya que estamos acá, yo quisiera aprovechar este momento para preguntarle al comisario si es que en el informe técnico que él tiene conocimiento, ¿verdad? ¿Existe algún tipo de, digamos que, difusión de imágenes o una cuestión así dentro de esas investigaciones preliminares que están realizando? Porque yo personalmente no he visto pues en la carpeta. Doctor, técnicamente, lo que te decía Fito se comprobó de que a su teléfono se tuvo que haber enviado el código. No sé cómo Lanzac hoy, pregunto, no es un cuestionamiento, podría decir, yo no sabía si el código te llega y te avisa. Si alguien lo hizo por vos te enterás porque te llega el número de teléfono, el código. Entonces, si él, supongamos que él no armó esa cuenta, se iba a enterar sí o sí porque a él le llega el mensaje. Repito, de la misma lógica, como por qué la chica tendría que querer a ella, digamos, autoextorsionarse. ¿Cuál sería el motivo por el cual el doctor Lanzat querría extorsionar a ella? No sabemos, pero técnicamente
están esos datos. Pero técnicamente todavía no está comprobado si hay una difusión o hay algún mensaje. Eso es otra cosa. Se habla de la amenaza de la difusión, pues, doctor. El comisario le traslado, ¿verdad? Si es que en su informe técnico él pudo corroborar si hay algún mensaje extorsivo, entre comillas, ¿verdad? Coaccionante, entre comillas, o de alguna fotografía. Nosotros Desde básicamente... esa cuenta, te lo pongo así, comisario, para ser más fácil, ¿verdad? Desde esa cuenta falsa, ¿se remitieron fotografías de la joven a familiares o amigos de ella? Mira, te voy a mentir, nosotros básicamente lo que nos basamos fue en la manifestación de la víctima y eso consta en la denuncia, ¿verdad?, de las amenazas. Ahora, lo que sí nosotros vamos a tener mucho más claro es cuando podamos hacer la pericia. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la pericia y se haga la extracción forense, con unos equipos especiales que tenemos, vamos a poder hacer la trazabilidad de esas fotografías. Cómo llegó al teléfono, si se enviaron, si se quitaron de alguna manera, o sea, la trazabilidad de esas fotografías lo vamos a tener, como así también a dónde fueron enviados y el contexto de lo que en este caso la denunciante dice. A mí me amenazaron, me enviaron fotos, o sea, todo eso lo vamos a corroborar con la pericia. De hecho, que cuando se da cumplimiento a la orden de captura del doctor Lanzac, o sea, el abogado Lanzac, en sede de la fiscalía, él tenía un teléfono que a su vez el email estaba vinculado al número que en aquel momento recibió el código de verificación, ¿verdad? O sea, para nosotros es fundamental el teléfono porque ahí con el email, con el número de código de verificación y la aplicación de esta red social, vamos a poder justamente hacer todo esa... hay tal vez cosas que la denunciante en su momento no pudo haber comentado porque como los hechos, me imagino, no estoy seguro de eso, pudieron haber ocurrido, entonces es ahí donde vamos a salir de la duda. Yo hablé con la joven en la radio, lamentablemente hoy no quiso ponerle, entiendo, por supuesto, en una situación, digamos, de estrés, aparte su abogado le dirá qué le conviene y no le conviene hacer. Pero en esa conversación en la radio, ella nos hizo el siguiente relato. Ella tenía un teléfono de determinada marca que guarda en el archivo, va subiendo a la nube todo el movimiento que tenga. Tenía allí alguna foto privada suya, pierde ese teléfono, entonces ella descarga de la nube todos los archivos que tenía, contactos, etcétera, etcétera, en su computadora en la oficina. Ella estuvo después fuera porque estuvo con COVID. Esta es la versión de ella, ¿verdad? Estuvo con COVID, estuvo fuera de la oficina. Cuando retorna, poco tiempo después empieza a recibir, primero alguien que le escribe desde el perfil falso, le pide amistad, lo que fuera, ella no responde, y después ya desde ese perfil empiezan a enviar fotografías, esas fotografías que tenía en su archivo a diferentes personas. Y la empiezan a insultar, etcétera. El reclamo que yo escuché del relato de ella, que estaba muy, digamos, sentida con lo que le está pasando, es que le pedían que entregue otra vez el auto primero, el auto que era del estudio jurídico, que pusieron a disposición de ella, y después los insultos permanentes. Cuando el abogado dice cuál sería el interés de mi abogado, bueno, eso, si es que se confirma que tal cosa ocurrió, supongo que será una cuestión de psiquiatría, o sea, imposible saber qué intenciones puede tener con una cosa como esa, ¿verdad? Pero lo fundamental, por eso quería hacer todo este relato, es si se prueba que efectivamente ese perfil falso empezaban a enviar las fotografías a estas personas, fotografías íntimas, porque ahí entiendo que se configuraría lo que el fiscal imputó, que es la extorsión. Coacción, perdón. La coacción, perdón. La coacción, sí. Coacción. La coacción grave me parece que también es un punto muy importante porque la víctima decía en radio que incluso llegó a amenazar la integridad física de su familia. Ella decía, llegó a amenazar de muerte a mi hermana. Sabía los movimientos de mi familia, decía la víctima cuando nos hablaba. Me parece que la coacción grave viene por ahí, o cómo se define esa coacción grave. Bueno, palabras más, palabras menos de la que manifestaste es cuando proviene de una autoridad o de un jefe. A esta altura, por ejemplo, él ya primero no es autoridad y tampoco es su jefe, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy acá, no quisiera hacer el papel de abogado del diablo. A mí me gustaría mucho llegar a la verdad porque este caso me ha asombrado realmente. Porque es casi imposible creer o pensar de que cuando una persona
acompaña a otra, ¿verdad? Parece de televisión, ¿verdad? A hacer la denuncia y posteriormente resulta ser que la que acompañó a la víctima había sido el victimario. Es muy difícil entender, pero como es un momento muy incipiente de la investigación, no tenemos los informes técnicos que deberíamos tener. Entonces es difícil tirarnos para uno u otra hipótesis. Pero todo lo que podemos decir acá puede ser válido, ¿por qué no? Por supuesto, ¿verdad? Claro, la investigación está abierta en este momento. Ahora, porque obviamente no podemos nosotros concluir nada acá, ¿verdad? Más No vale, podemos porque concluir. está en manos de Lamentablemente no podemos concluir nada. No, para nada, aparte está en manos de la Fiscalía. Pero, ¿cuántos casos hay de...? Dos cosas te quería preguntar. Uno, si hay cada vez más casos de esto que llaman sextorsión? Y segundo, ¿no deberíamos tipificar como delito sextorsión? Porque acaba de decir el abogado, yo no sabía esto, que no existe la figura de la sextorsión en nuestro Código Penal. No, realmente, bueno, realmente jurídicamente la sextorsión no está tipificado. Realmente la sextorsión hace prácticamente 2 años más o menos, o menos, que tuvo el repunte y la gente comienza a decidirse a denunciar, ¿verdad? Yo recuerdo que el primer caso de sextorsión que lo hicimos fue en el barrio San Francisco en el 2020, más o menos 19-20, en donde por fin pudimos llegar a los responsables que se encargaban de realizar este tipo de extorsión. Y bueno, en esa época nosotros cerramos el año, Luis, creo que con 26 o 36 denuncias a nivel nacional. El año siguiente, en el primer semestre, tuvimos un aumento del 110%, en el primer semestre. Después vino la pandemia y ahí tuvimos un repunte. En síntesis, yo creo que nosotros estamos cerrando el año de denuncias radicadas, firmadas, más de aproximadamente 180 denuncias. De las que llegan al call center, porque también habilitamos un servicio de atención al ciudadano, llegan casi 300 denuncias, tenemos tipificadas. La gente a veces no quiere denunciar porque primero uno no se quiere exponer, no quiere exponerse, porque la mayoría de los que son víctimas de este tipo de hechos son personas ya con un promedio, una franja etaria de 25 a 60 años, gente normalmente acomodada, gente conocida en algunos casos, gente que sí puede tener la capacidad de poder pagar en caso de ser extorsionado, ¿verdad? La gente que en realidad lo que no quiere es que se ventile el caso. Así mismo, así mismo. Taparlo Tenemos muchísimo y lo importante es que, lo importante, Luis, es que anteriormente la mayoría de los casos de extorsión que recibíamos al call center, recibía la denuncia, uno hacía dentro de la matriz los números que llamaban y uno estaba vinculado a las penitenciarías. Hoy sí estamos teniendo casos por fuera de las penitenciarías y es importante saber que hay ciertas motivaciones importantes en el tema de la extorsión, que no solo económico. También estamos teniendo muchas denuncias por rupturas justamente de parejas. Estamos teniendo muchos casos en donde la pareja, el hombre o la mujer, quedó despechado y entonces trata de utilizar fotos que en algún momento dado fueron importantes para los dos para poder extorsionar, para que la relación no se rompa, ¿verdad? Y bueno, cada semana tenemos casos nuevos, con nuevos modos operandi, y eso hizo de que nosotros podamos ajustar también todo nuestro modelo operacional y trabajar de cerca con las proveedoras internacionales de estas redes sociales. Ya. Bueno, para cerrar nomás, abogado, ¿tu cliente te dice si tuvo una relación con esta joven, además de lo laboral? Debido a que esa es una cuestión bastante personal, en primer lugar, yo no se le pregunté y él tampoco no me lo quiso contar. Así que de momento eso se mantiene en el plano privado, ¿verdad? Sí, solo que, digamos, sí, para el caso pasa a ser relevante. Claro, pero no ahora. O sea, Correcto, entiendo. sería un poquito más adelante. Ya, lo entiendo. Abogado, te agradezco. Espacio que nos han dado. Comisario, un gusto siempre. Gracias por la invitación de siempre, Luis, y a las órdenes siempre.